La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, compareció esta mañana ante la Comisión de Transporte del Senado. La jerarca fue convocada luego del planteo recibido ayer de parte de transportistas autoconvocados que rechazan la implementación de la nueva guía digital que el ministerio plantea poner en práctica a la brevedad. El rechazo de los empresarios del transporte de carga fue acompañado por legisladores de la oposición, que también se oponen a la implementación de esta documentación con la que se apunta a asegurar la trazabilidad de la carga transportada. La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo está realizando un paro de 24 horas en todos los liceos de la capital y se reúne en Asamblea General en el Liceo IABA para definir nuevas medidas de fuerza en reclamo de cambios en el proyecto de rendición de cuentas. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, anunció que el 26 de junio habrá un Consejo de Ministros para cerrar el proyecto de ley de rendición de cuentas y que se incluirá todo el capítulo de medidas para la primera infancia que surgieron del diálogo de seguridad social. La Asociación de Conductores Uruguayos de Aplicaciones, ACUA, denunció en Fiscalía la existencia de alrededor de 800 autos que trabajan en forma ilegal para Uber y Cabify y cerca de 2.000 choferes registrados de forma indebida. El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley integral de empleo, iniciativa previamente aprobada en la Cámara de Representantes, que dispone el otorgamiento de subsidios a las empresas que contraten a personas con diferentes vulnerabilidades y que fue defendida por la diputada Frente Amplista Sol Maneiro. El presidente de Cabildo Abierto y ex senador Guido Manini Ríos dijo anoche en el lado B que ordenar a las Fuerzas Armadas que brinden información sobre lo que pasó con los detenidos desaparecidos es llover sobre mojado, porque esa orden ya se dio hace 20 años y se está cumpliendo, y destacó que el ejército no tiene ninguna información para brindar. El presidente de Brasil, Lula da Silva, cargó duramente contra su par de Estados Unidos, Donald Trump, al asegurar que sigue actuando como un emperador y calificar de indignante para Brasil sus más recientes declaraciones en las que el mandatario estadounidense cuestionó la condena del ex diputado Eduardo Bolsonaro por influir en las decisiones de Washington sobre su país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Infocapital. Comenzamos con la información con 10 grados aquí en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, cubierto y precipitaciones, dice Inumet, con neblinas y los vientos soplando del sector este entre 10 a 30 kilómetros por hora, con periodos variables y una máxima anunciada de 15 grados. Para mañana, Inumet anuncia disminución de la nubosidad, neblinas, vientos soplando del suroeste entre 10 a 40 kilómetros por hora amainando y una máxima anunciada de 14 grados. Y para el sábado, cielo algo nuboso y nuboso, neblinas, también viento soplando en este caso del noroeste al noreste y una máxima anunciada de 13 grados. En el inicio nos convoca nuestro periodista Eduardo Delgado. Hay un paro en todos los liceos de Montevideo. ADES, que es el gremio de los docentes de enseñanza secundaria, está realizando una asamblea en el IABA. Eduardo, bienvenido. Buen mediodía para ti. Hola Rocina, un gusto saludarte. Paro y asamblea general de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo, de ADES, aquí en el histórico Liceo Vázquez Acevedo, más conocido como IABA, que hace semanas fue declarado sitio de memoria por la resistencia estudiantil y también la lucha por los derechos humanos durante el periodo de terrorismo de Estado. Estoy con Verónica Méndez, presidenta justamente de ADES, para conocer las razones, Verónica, de este paro, de esta asamblea que se realiza hoy aquí en el IABA. Muy bien, esta asamblea es el corolario, digamos, de una serie de movilizaciones, de paros zonales de 24 horas con ocupaciones de diferentes liceos por zonas, y hoy nos reunimos, porque paramos todo Montevideo, nos reunimos acá en la asamblea para evaluar cómo seguimos. Tenemos la espada de Damocles de la rendición de cuentas, que se entrega el 30 de junio en el Parlamento, y por eso queremos que aumente el presupuesto de la educación. Y en ese sentido, ¿han tenido recepción de las bancadas, diferentes bancadas parlamentarias, para recibir los planteos de ADES en cuanto a la rendición de cuentas? Por ahora no hemos tenido entrevistas con ningún diputado o senador. Estamos generando, no solo desde Montevideo, sino desde el interior, que los diputados se acerquen a las localidades donde fueron electos para conocer las
circunstancias en las que están los liceos, porque principalmente tenemos muchos problemas edilicios de infraestructura. Méndez, ustedes están reclamando un 6+1. Desde el Ministerio de Educación y Cultura ya han adelantado que no se les daría ese 6+1. ¿Cómo se trabaja o qué medidas se pueden tomar ya teniendo esta primera respuesta? Esa respuesta fue bastante triste, digamos, de parte del ministro, cuando dijo que por las circunstancias nacionales e internacionales no se puede llegar al 6+1 por un tema de dineros disponibles. Pero nosotros siempre estamos apelando a que se pueda alcanzar ese 6+1 quizá al final del gobierno, pero sí es muy importante que todos los desconcentrados, secundaria, primaria y UTU, hicieron una evaluación de qué presupuesto necesitan, y eso es lo que se le va a pedir, se va a elevar al CODICEN, y el lunes la FENAPES tiene una bipartita con CODICEN para tratar de este tema. Bien, y a propósito, ¿dónde va a ser volcado justamente? O sea, ustedes están reclamando para distintos liceos. ¿Cuáles son las realidades que encuentran en los liceos y que están atravesando los docentes? Nosotros el primer pedido es sobre infraestructura, no solamente para reparar situaciones graves de infraestructura, edilicias, con respecto a la eléctrica de algunos liceos, también construcción de aulas nuevas, porque a veces tenemos grupos superpoblados, pero no tenemos los salones en los liceos para poder dividirlos, y construcción de liceos nuevos, por ejemplo, en La Teja, en Colón, en el eje de Beloni, y también en algunas ciudades del interior como Maldonado, Colonia, que precisan nuevos liceos. Hubo paros zonales, como usted decía, hace 3 días, y esta Asamblea General. ¿Están definidos nuevos paros? ¿Se pueden definir en esta Asamblea? Bueno, ahora vamos a evaluar cómo seguimos. No se descarta ningún paro ni a nivel de Montevideo, ni ninguna movilización a nivel de país. También en la Asamblea, en el orden del día, está el tema del Congreso de la Educación. ¿Qué posición hay desde la directiva de ADES sobre este Congreso? El Congreso de la Educación está avalado y se va a promover desde la FENAPES, porque incluso los liceos van a ser lugares donde se puedan realizar las asambleas territoriales. Así que eso es muy importante para que toda la comunidad se acerque a discutir qué educación pública queremos. Muchas gracias por estos minutos, muy amables. A las órdenes. Rosina, era Verónica Méndez de ADES Montevideo, que están en asamblea justamente analizando diferentes temas, entre ellos el proyecto de rendición de cuentas y el Congreso de la Educación. Así como seguís a la selección en todos los partidos, seguí tu consumo con la app UTE Clientes. Descargala, descubrí tu consumo en cualquier momento, hace trámites y mucho más. Y entonces, ¿qué estás esperando para descargarla? UTE, avanzamos con energía. Y ahora nos vamos al contacto con nuestro compañero, el periodista Juan Pablo Romero, quien está en Playa del Carmen, está allí en la concentración de la selección uruguaya. Queremos saber cómo se están preparando, qué novedades, si por allí hay alguna novedad del ingreso de Canovio y Sanabria. No sé, ¿se había comentado eso, Juan Pablo? ¿Cómo andás? Para vos y para todos los televidentes, bueno, mucho viento, mucho calor nuevamente acá en Playa del Carmen, donde se sigue preparando la selección uruguaya para el partido el próximo domingo contra la selección de Cabo Verde. La realidad es que ayer hubo entrenamiento por la mañana debido justamente a las altas temperaturas. Hoy, en cambio, el entrenamiento se realizará por la tarde teniendo en cuenta de que será puertas cerradas. Sí. Hay que recordar de que por la normativa FIFA todos los entrenamientos deben ser abiertos a los medios de comunicación que estemos presentes acá en el lugar, a excepción de uno que es el que elige la organización, en este caso la Asociación Uruguaya de Fútbol, que es el que habitualmente prepara el equipo y el que termina definiendo cuál va a ser la oncena titular, en este caso para el partido del próximo domingo. En ese sentido, ayer, la principal novedad es que tanto Juan Manuel Sanabria, el floridense de 26 años, lateral izquierdo, como Agustín Canovio, extremo derecho, estuvieron practicando con el equipo titular, pero también los que en teoría van a sustituir, es decir, Matías Viña y Darwin Núñez, también estuvieron con ese grupo. Hay que hacer referencia a que Marcelo Bielsa habitualmente separa el grupo, el plantel, en dos. Por un lado, entrena con los suplentes en primer término, después con los titulares, y separa netamente un equipo de otro. Es por eso de que hubo menor cantidad de jugadores entre los que se presumen que serán suplentes. La jornada de hoy va a ser clave justamente para determinar si se terminan confirmando esas variantes, que fueron las mismas que hizo Bielsa para el segundo tiempo y lo que ayudó a que el equipo mejorara ostensiblemente. Es por eso de que no sorprendería de que se puedan confirmar estas variantes. Hoy, además del entrenamiento, hay que decir que los jugadores tuvieron un espacio de recreación, o están teniendo un espacio de recreación, un espacio libre. Hay que decir de que las familias de los futbolistas no están exactamente en el mismo hotel que Uruguay, pero sí se encuentran en un complejo hotelero cercano, que incluso es por la misma entrada,
así que tienen la posibilidad de que cuando de poder estar en contacto con las familias. Muchas familias de jugadores están acá en Playa del Carmen, otras se quedaron en Miami. Por ejemplo, nosotros tuvimos la posibilidad de volar en el regreso de Miami a Cancún, a Playa del Carmen, con la familia de Federico Valverde, con Mina, su esposa, y con sus hijos también. Está la familia Bugarte también, aprovechando a hacer un poco de playa y a descansar por acá, a la espera del partido del próximo domingo. Juan Pablo, ¿se conoció la terna de jueces? Sí, así es. Va a ser, un árbitro noruego, muy conocido en la UEFA, un árbitro joven de 37 años, que ha tenido partidos importantes de la Champions League, en un árbitro que fue confirmado en la jornada de hoy, dentro de un mundial que a nivel arbitral no ha tenido demasiadas polémicas. Quizás la polémica más grande fue la roja, no roja a Leo Messi en el partido que terminó goleando y marcando un hat-trick, justamente la estrella mundial de Argentina. Después ha tenido pocas polémicas en el Mundial, que hoy tendrá partidos importantes nuevamente y tendrá la presencia del anfitrión México jugando nuevamente en su segunda presentación. Muy bien, Juan Pablo, te dejamos entonces seguir trabajando y esperamos tu informe para la edición central. Un placer como siempre, buenas jornadas para todos. Chau, chau. El secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, dijo que los cambios en las jefaturas policiales anunciados por el ministro del Interior, Carlos Negro, buscan reordenar y potenciar la seguridad y destacó la incorporación de Alfredo Clavijo como nuevo jefe de policía de Montevideo. Lo que están haciendo es, naturalmente, reordenando el equipo de trabajo del Ministerio del Interior, potenciando el trabajo de la Policía Nacional, y yo creo que ha sido una gran noticia en este caso, particularmente no es el único cambio, pero lo quiero decir, la incorporación de Clavijo como jefe de Policía de Montevideo, yo creo que es un cambio muy saludable, porque es una de las personas que tiene un alto grado de formación y de compromiso, y que además tiene un alto grado también de respeto dentro de la fuerza, lo cual es importante. Así que hay otras modificaciones, naturalmente, que tienen que ver con que los equipos tienen que cambiar. Esto es como vieron en Uruguay. Tuvimos un primer tiempo regular, y en el segundo tiempo hicimos cambios y vimos otro Uruguay. Así que forma parte de eso. El diputado Alejandro Zavala del Frente Amplio elaboró un proyecto de ley en coordinación con el Ministerio del Interior para regular el uso de armas de fuego y municiones, aumentar las penas vinculadas a la tenencia de armas y mejorar el acceso de esa Secretaría de Estado a información de otras dependencias como el Ministerio de Defensa Nacional o la Dirección Nacional de Aduanas. Esto es un soporte legal para el plan de seguridad que tiene dos componentes. Uno que tiene que ver con aumentar las penas por tenencia ilegal de armas, y lo otro que tiene que ver con la regulación del acceso a la información. Que el Ministerio del Interior pueda acceder de manera rápida y directa tanto a la información que tiene el Ministerio de Defensa como a la información de aduana, las cosas que están por importarse, las cosas que están en importación, las ventas de las armerías. Entonces eso nos va a permitir hacer un rastreo de las armas y además también saber cuáles están bajo jurisdicción, digamos, cuáles están legalizadas y cuáles son las que están ilegales. En cuanto a las penas, ¿cómo está planificado en el proyecto esta cuestión del aumento por la tenencia ilegal de armas? Bueno, primero hay algunas cosas que no estaban reguladas, como son las armas electromagnéticas o las armas de aire comprimido, que obviamente cuando nosotros éramos niños nadie te iba a matar con una chumbera, pero hoy ya hay armas de aire comprimido que son letales, por supuesto las electromagnéticas, y después con respecto a las otras armas, las armas de fuego, lo que se hace es acompañar un poco la situación de la dosimetría penal, o sea, cómo están las otras penas con respecto a la tenencia ilegal de armas. No tiene mucho sentido que una mujer vaya 4 años presa por ingresar 2 gramos de marihuana a la cárcel y te den 6 meses por andar con un arma ilegal por la calle. Entonces, lo que hace el proyecto de ley es actualizar algo razonable como pena, en particular cuando estas armas ilegales se tienen o se utilizan en el marco de una organización criminal. Eso también está en el proyecto, porque lo que estamos muy preocupados hoy es con el acceso al poder de fuego que están teniendo las bandas de crimen organizado. Nos vamos al Parlamento ahora porque la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverría, ha estado compareciendo allí en la Comisión de Transporte. Vamos a ver qué nos dice nuestro compañero Josema Caraballo. ¿Cómo estás, Josema? Bienvenido.
¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía, el saludo para todos. Sí, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, compareció desde las 8 de la mañana hasta las 12:20 del mediodía, más o menos. Hace un ratito se fue, vamos a tener la palabra de ella en un ratito nada más. Y uno de los temas puntuales por lo cual estuvo compareciendo ante la Comisión de Transporte justamente del Senado, tiene que ver con esta guía que se ha generado mucha polémica en los últimos días. Pero para conocer, bueno, algunas repercusiones a propósito de esta reunión, estamos con la senadora del MPP, Betiana Díaz. Gracias por estos minutos con Infocapital. Bueno, ¿qué le dejó la comparecencia de la ministra? Bueno, en primer lugar, claridad. Nosotros lo que decimos es necesario que ante tanta incertidumbre se había repetido mucha mentira, muchas cosas que ya se habían desmentido, algunas que se habían despejado, particularmente dudas sobre la implementación de la guía. De hecho, la ministra viene como único tema en el día de hoy, teníamos la guía de carga, ¿no? Obviamente atravesada por las movilizaciones que hubo de algunas agrupaciones autoconvocadas. Son varias. Que son varias. Nosotros ayer recibimos en el entorno de unos 40 representantes de los 19 departamentos. Nos dejaron una decena de documentos, se desmarcaron de algunos. Ustedes sabrán que la semana pasada le dejaron al presidente de la República un documento escrito con 11 reivindicaciones. Ninguna de las agrupaciones dijo sentirse representada por las reivindicaciones que allí estaban, que hacen más que nada a precios y que representan más a los sectores del agro autoconvocados, que no son los transportistas. Entonces se ha mezclado bastante la agenda. De hecho, en realidad, lo que queda muy claro es que los problemas estructurales del sector son lo que pesan y bueno, la guía de alguna forma es un puntapié inicial para que estas personas se movilicen, pero el Ministerio ha recibido a la Intergremial de Transporte de Carga, a agrupaciones autoconvocadas, algunos dicen representar a todos, lo claro es que ninguno representa a ninguno. Entonces es muy complejo buscar soluciones así lo trasladó la ministra también, pero también despejó dudas importantes. La guía se está aprobando en más de 370 camiones en diferentes ramas de actividad para mejorar todo lo que es la implementación, posibles incidencias, para hacerle la vida más fácil a la gente a la hora de usarla, para bajar los tiempos también, para ver cómo aplica el formulario. No va a tener costo, eso va a implicar una modificación probablemente en el decreto que ya tiene más de 20 años, donde se establecía que las guías podían llegar a tener costo. También despejó la duda de que esto se va a escalar y que obviamente va a haber una contemplación diferencial para las pequeñas y medianas empresas, es decir, para aquel que se sube a su camión y trabaja en la única herramienta de trabajo que tiene. Y seguramente para grandes flotas y para un camionero particular, digamos. Esto es pensado de forma integralmente para el transporte, lo que sí la implementación no va a ser igual. De hecho, esta fase de prueba, digamos, de lo que es la guía no obligatoria, se está trabajando con empresas nucleadas en torno a la intergremial, que suelen ser empresas más grandes. Claro, senadora, para los que no saben, estamos hablando de una aplicación, ¿no? Algo que va en el teléfono, no es que hay que comprar un aparato en particular y ponerle al vehículo, esto es así. Exactamente, es como cuando uno entra al usuario GUI, hay un montón de datos precargados, que obviamente son datos por los cuales los camiones se registran para poder circular y cargar en el territorio nacional. Y ahí lo que hay que completar son algunos datos. Hoy nos mostraba una grabación de pantalla la ministra, dura menos de 2 minutos y se hace de forma bastante lenta y es parte de lo que se está ajustando también. Incluso, bueno, ver algunos campos obligatorios o no, por ejemplo, la necesidad de desandar, en un momento se había hablado de un mapa, eso ya se despejó, no se va a implementar en este momento, pero lo que es real es que se necesitan más controles, que hay un centro de discusión en la formalidad y en la formalización que requiere el sector. Hoy estuvo la ministra, pero estamos recibiendo la comparecencia del SUTCRA también, y los trabajadores declaran justamente que hay un abismo muchas veces entre lo que se declara y lo que se factura, y eso repercute directamente en la calidad de trabajo, de condiciones de trabajo de las personas que están en el sector. Y bueno, y en realidad nos comprometimos todos y todas a trasladar esta información a todas las agrupaciones de autoconvocados, porque una de las dificultades que planteaban era que no se hacían fácilmente de toda esta información que salió incluso en documentos públicos del Ministerio. Senadora, en 10 segundos y en el final le consulto, ¿se partidizó este tema?
Sí, yo creo que sí, lamentablemente, porque en realidad se agotó una medida de lucha antes de tener espacios de diálogo. Cuando se quiso generar un espacio de diálogo, todos estuvimos de acuerdo, todos los partidos acordamos en que hay que bajar la pelota y buscar una solución, una vía de salida que sea razonable para todo el mundo. Lo real es que cuando llega el movimiento de autoconvocados acá, a los únicos que no convocan es a los senadores del oficialismo que integramos la Comisión de Transporte. Entonces yo creo que sí, y lo lamento porque realmente creo que este es un tema país. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Muy bien. La senadora Betiana Díaz del MPP estaba con nosotros. Bueno, decíamos que la comparecencia de la ministra Lucía Echeverri comenzó sobre las 8 de la mañana, se extendió hasta las 12:20, 12:30 de este mediodía. Y bueno, al salir justamente de esta comisión, habló con nosotros y explicaba justamente de qué va esta guía. No es una información que esté suficientemente clara. Yo creo que lo que ha evidenciado la guía, y nos lo planteaban ahora los senadores, si hacemos acuerdo, es que fue la punta del iceberg que habilitó de alguna manera a otro tipo de problemas donde la guía no interfiere o donde la guía no los crea, sino que tiene que ver con aspectos, insisto, estructurales, que tienen que ver con las formas de remuneración, que tienen que ver con las condiciones laborales, que tienen que ver con el relacionamiento entre sectores privados que tienen diferencias y que el Estado, en este caso, nos los han planteado además los propios representantes de los autoconvocados de distintos departamentos pretenden y quieren que el Estado ayude a generar una mesa de intercambio. Si politizar es que se empieza a tomar posturas, se involucren en el tema, me parece bienvenido. Ahora, si eso es a los efectos de aventar otro tipo de intereses de mediano, de corto plazo, yo creo que justamente colabora poco, ¿no? Y para eso hay que tener la información. Recuerden ustedes que nosotros venimos reuniéndonos en forma presencial con distintos representantes de los autoconvocados, pero además que tienen planteos diferentes. En el Parlamento recibió un conjunto de representantes autoconvocados que nunca solicitó ni se comunicó con el Ministerio, que entregaron un documento, que los autoconvocados que recibió el presidente Orsi no son los mismos, entregaron un documento distinto y nosotros estamos teniendo contacto con autoconvocados o representantes de autoconvocados del transporte y del agro, de distintos departamentos que no conocen estos documentos y que tienen además otros planteos, ¿no? Bueno, muy bien, allí estaba entonces la palabra de la ministra de Transporte, Lucía Echeverri. Hablamos ya, ustedes lo tenían aquí en vivo en Infocapital, con la senadora oficialista Betiana Díaz, pero también tuvimos la palabra de la oposición que integra justamente la Comisión de Transporte del Senado, y en ese marco hablamos con Sergio Botana, senador del Partido Nacional, que entre otras cosas cuestionó esta guía de carga que se propone por parte del gobierno. Un encare que con inteligencia atienda los distintos aspectos planteados y bueno, y vaya a las soluciones sustantivas. Si el país quiere saber el origen de las cargas, bueno, estudiemos si es necesaria la guía o si con los elementos que el país ya tiene conoce orígenes y destinos. Si el país lo que quiere es evitar evasiones, bueno, estudiemos la alternativa de qué es lo que puede aportar la guía o si con un mecanismo simple como poner en el gasoil el BPS, el Banco de Seguros y la patente, bueno, ya no tenemos la solución para evitar toda evasión. Pero además lo otro que hay que conversar claramente es la cuestión laboral en cuanto a los criterios por los cuales tenemos las remuneraciones de cada uno de los subsectores del sector. Porque obviamente como los transportes son distintos, las exigencias son distintas, en unos lugares se paga por horas, en otros lugares se paga por distancias, en otros de acuerdo a la dificultad del tipo de caminos, en otros como parte de un monto o por una comisión o por combinaciones de estas fórmulas, por lo cual lo fundamental es que haya acuerdo entre las partes. La Comisión
de Asuntos Administrativos del Senado analizó el pedido del Frente Amplio de postergación en la designación de 3 fiscales departamentales y el senador Andrés Ojeda del Partido Colorado, que votó en contra, advirtió que la demora en el llenado de las vacantes perjudica la seguridad porque las fiscalías quedan paralizadas. Yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay. Y este episodio ha sido todo extraño desde el primer momento, con cosas que no han pasado nunca acá. Yo soy nuevo y me conversaba con el senador Bordaberry y otros y chequeamos antecedentes. Nunca no se votó una venia de un fiscal que viene del concurso de la Fiscalía. Y miren ustedes en el contexto en el que estamos, con un Frente Amplio cuestionando a la Fiscal General de la Nación todos los días, desde el día que pusieron a Sandra Fleites al frente del caso de Charles Carrera, pidiéndole a ella explicaciones por traslados en particular, y ahora bloqueando una designación que viene con el visto bueno del Poder Ejecutivo. Cuando aparece la Fiscalía y con esto la política mete la cola en estas cosas, me parece que es muy grave. Hay un concurso, hay un orden de prelación, pero hay algo más grave todavía. Solamente hay 3 fiscales de acuerdo a ese concurso para designar. Y hay 3 lugares. O sea que o se nombran estos 3 o no hay otro para nombrar. Entonces se demora. Y entonces la Fiscalía, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, son instituciones demasiado importantes en un país como para que politicemos estas cosas. La Asociación de Conductores Uruguayos de Aplicaciones, ACUA, denunció en Fiscalía la existencia de alrededor de 800 autos que trabajan en forma ilegal para Uber y para Cabify y cerca de 2.000 choferes registrados de forma indebida. Pudimos, con toda esa documentación, pudimos hacer la denuncia en Fiscalía y ahora la denuncia está en marcha, la investigación, y ha aumentado las pruebas para que el fiscal pueda actuar, ¿no? Se abrió una caja de Pandora. ¿Cuántos casos hay registrados o por lo menos tienen en cuenta ustedes? Más o menos por la cantidad de vehículos son como 800, porque para que sea visible tiene que haber un número importante. Para que se sienta en el realizar los viajes, la disminución de los mismos, tiene que haber un número que afecta. Pero esto, lo más anecdótico de todo esto, que afecta a las dos, porque afecta al taxi y nos afecta a nosotros, porque la sociedad es la misma y Montevideo es único. Entonces no hay un Montevideo para los truchos y un Montevideo para los legales. Entonces yo creo que de parte de la patronal ha sido un perfil muy bajo, demasiado, creo que no ha colaborado con esto de la denuncia, que es importante. Y bueno, y los afectados somos todos los que pagamos. Y el afectado principal para mí es el ciudadano. Hoy, ¿se sube en un auto legal o se sube en un auto ilegal? Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa con los usuarios? ¿Hay algún tipo de riesgo para el usuario? Y lógico, con un auto que no está registrado en la Intendencia es un auto que no está habilitado. Si no está habilitado no tiene seguro habilitante. El arquitecto Augusto Alcalde es integrante de la organización no gubernamental Patrimonio Activo, que está participando de la discusión pública que implementó la Intendencia de Montevideo sobre el proyecto de revitalización de la Ciudad Vieja. Dijo hoy a Infocapital que le llama la atención que en la instancia abierta realizada en la Casa Magua no hubiera representantes del Ministerio de Economía y destacó que no se puede cometer el error de promover la inversión privada a través de excepciones en altura en el casco histórico. Yo estuve trabajando en una idea que es la definición del valor catastral cero para la Ciudad Vieja. ¿Qué significa esto? Bueno, desde mi punto de vista implicaría un impulso económico o de interés económico muy importante. La Ciudad Vieja goza de un prestigio negativo que no necesariamente le corresponde. Hay barrios de Montevideo que están seguramente peor en términos de seguridad, de iluminación, y bueno, todo lo que nosotros vemos como vecino necesario, ¿no? Como la limpieza también. Alcalde subrayó que se necesitan medidas urgentes para revitalizar la Ciudad Vieja a fin de promover inversiones, respetando el valor patrimonial, así como habilitar líneas de crédito con tasas diferenciales. Con respecto a la inversión privada, nosotros lo que decimos es que el fin no justifica los medios. Ajá. En definitiva, nosotros no podemos, de alguna manera, promover la inversión a través de excepciones que no sean
que desnaturalicen la morfología de la ciudad, ¿no? Con esto quiero decir que hay una solución mágica ahora que es otorgar altura para hacer apetecible a la industria de la construcción y a la vivienda promovida. Entendemos que la Ciudad Vieja precisa otro tipo de cosas y pensar la densidad a partir de la infraestructura ya construida, no necesariamente construir más. Segundo bloque de Info Capital y nos vamos ya a la Ciudad Vieja. Se va a firmar un importantísimo convenio para poner en práctica el programa Más Barrio. Allí está Eduardo Delgado. Eduardo, te recibimos nuevamente con mucho gusto. Así es, Rosina, cambiamos de escenario, estamos en la Ciudad Vieja, como tú bien decías, en la sede de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, donde hace apenas minutos finalizó el acuerdo entre esta institución y el Poder Ejecutivo para, como tú bien decías, financiar parte del programa Más Barrios, que busca la convivencia, mejorar la convivencia en diferentes zonas del país, tanto en Montevideo como en otros 4 departamentos, entre ellos Rivera, Maldonado y Durazno. Entre los presentes, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, la ministra de Vivienda, Tamara Paseiro, y los subsecretarios de Interior, Gabriela Valverde, y de Economía y Finanzas, Martín Valcorba, además del representante de CAF en Uruguay, Miguel Hostos. Hablamos con la ministra Paseiro, finalizado el acuerdo, que nos dio datos sobre justamente este convenio con CAF, la financiación que ronda los 250 millones de dólares y la relevancia del plan Más Barrios. Acabamos de firmar una línea de crédito de 250 millones de dólares que se va que va a ser en un primer tramo de 50 millones de dólares, que es lo que nos habilita a intervenir en estas primeras 5 zonas que ya empezamos en Cerro Norte y en Las Piedras, en Canelones. Vamos a seguir por Rivera, Maldonado y Durazno. Y bueno, lo que permite justamente esta acción del programa Más Barrio, ¿no? Que tiene como su objetivo el mejorar la convivencia en esos barrios, ¿verdad? Teniendo estos 4 componentes que siempre recordamos, que bueno, que es el componente de seguridad y convivencia, que es el componente de mejoramiento de vivienda, el mejoramiento de infraestructuras en todo lo que tiene que ver con los espacios públicos, el alumbrado, la vialidad, centros de convivencia que vamos a generar en cada uno de los distintas zonas, y por supuesto un componente que es fundamental, que es el fortalecimiento comunitario y el trabajo con los vecinos y las vecinas. Agregarte, Rosina, bueno, que el programa Más Barrios es considerado uno de los buques insignias de esta administración de gobierno. En ese sentido, Tamara Paseiro recordó que el programa ya comenzó en Montevideo, en la zona de Cerro Norte, y en Canelones, en la zona de Las Piedras. Y adelantó a TV Ciudad que el próximo mes comenzarán también a funcionar este programa en el departamento de Durazno, en algunos barrios de ese departamento, y continuará posteriormente en Rivera para luego también iniciar en Maldonado. Todo parte de un largo cronograma que incluye decenas de barrios de estos 5 departamentos del país. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, anunció que el 26 de junio habrá un Consejo de Ministros para cerrar el proyecto de ley de la rendición de cuentas y que se va a incluir todo el capítulo de las medidas para la primera infancia que surgieron del diálogo de seguridad social. Y esa rendición de cuentas, como fue un anuncio hecho por el presidente de la República, Yamandu Orsi, incorporará toda la propuesta del diálogo de seguridad social para la atención a la primera infancia, estará dentro de la rendición de cuentas, que es un cambio radical, porque implica la integración de todas las partidas que van a la primera infancia, implica la duplicación de esas partidas a lo largo del tiempo, y eso es algo que se incorpora a la rendición de cuentas. La segunda prioridad de la rendición de cuentas es seguridad, y allí se está trabajando en el marco, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas y el resto de los ministerios, para ver qué recursos acercamos al Ministerio del Interior para potenciar el trabajo, tanto sea en lo que tiene que ver con aspectos tecnológicos y técnicos, y también el segundo componente que está dentro de esta política es la situación de calle, donde hemos presentado la Estrategia Nacional de Atención a Situación de Calle, que tendrá que tener financiamiento, entre otras cosas porque, como ustedes saben, una rendición de cuentas, tanto sea en el Poder Ejecutivo como en el Parlamento, siempre tiene muchas demandas del movimiento sindical, de los sectores empresariales y de los ministerios. Hay que ver cómo priorizamos las áreas más importantes, que son las más sensibles, que la gente nos está reclamando. Y hay un Consejo de Ministros, seguramente va a ser parte de la discusión de cómo va a ser la presentación de la rendición de cuentas, que tenemos fecha hasta fin de mes. El diputado Carlos Varela del Frente Amplio destacó que la próxima discusión parlamentaria del proyecto de rendición de cuentas debe ser abordada como un espacio de reclamo de la sociedad y señaló que se buscarán acuerdos para reasignar recursos enfocados en atender las prioridades fijadas por el gobierno. Recordar que el presupuesto
votado establece ya incrementos anuales. Por lo tanto, ya hay en los hechos una cantidad de incrementos que están previstos y que se van a ejecutar durante este año. Segundo, lo que ya se ha señalado, que hay reasignación de partidas sobre las prioridades que el Gobierno ha establecido fundamentalmente en políticas sociales. Tercero, como acabo de señalar, en la Cámara de Diputados no hay mayorías, eso implica una negociación que naturalmente se tiene que dar, y ahí puede haber alguna modificación, seguramente la va a haber, sobre el proyecto original que manda el Poder Ejecutivo. Como aún no tenemos el mismo, solamente líneas muy generales, no sabemos exactamente el desarrollo de la discusión, que son 45 días, quiero recordar, cómo va a ser y en qué va a culminar. El diputado del Frente Amplio se mostró preocupado por el resultado de las encuestas, que marcan una caída en la popularidad del gobierno, pero remarcó que se debe ser responsable con las cuentas del Estado. No se puede revertir una encuesta con una irresponsabilidad desde el punto de vista fiscal. Así que vamos a ser muy cuidadosos con respecto a las cuentas del Estado, y seguramente la encuesta final, que es la que realmente importa, es la del 2029. Y a ella llegaremos si tenemos un equilibrio en las cuentas, si la gente se siente que están viviendo mejor, si hemos logrado mejorar desde el punto de vista de las políticas sociales, si hay mejor empleo, si hay mejores sueldos. Eso es lo que realmente importa y no las circunstancias. El presidente de Cabildo Abierto y ex senador Guido Manini Ríos dijo anoche en Lado B que ordenar a las Fuerzas Armadas que brinden información sobre lo que pasó con los detenidos desaparecidos es llover sobre mojado, porque esa orden ya se dio hace 20 años y se está cumpliendo, y destacó que el Ejército no tiene ninguna información para brindar. Esa orden me parece que es llover sobre mojado. Esa orden se dio hace 20 años y se viene cumpliendo a rajatabla. Que yo sepa, nunca la institución militar negó nada que se le solicitara en su momento. Yo fui comandante más de 4 años y permanentemente hubo acceso a la información que se quería, no hubo ningún tipo de trabas en aquel momento. ¿Usted afirma que el Ejército no tiene otra información de la que ya brindó en torno al paradero de detenidos desaparecidos, por ejemplo? El Ejército no tiene ninguna información, no la tenía ya hace varios años, menos ahora. Pero de todas maneras, yo estoy convencido y tengo derecho a estar convencido, aunque con esto pueda estar todo el mundo pensando lo contrario a lo que yo digo. Si hay algo que me caracteriza, yo digo lo que yo pienso, aunque no le guste a nadie. Y después no me votarán y mala suerte, pero lo digo con total honestidad intelectual. Estoy convencido que hoy estamos sufriendo un proceso de venganza, no de justicia. Que hoy se tiene gente presa por venganza, no por justicia. Estoy convencido de eso. Tengo derecho a decirlo. Para mí sería un tremendo retroceso que una ley, por yo decir eso, me termine imputando y me terminen llevando a la justicia, por yo decir lo que pienso. Entonces, ¿en qué país estamos? ¿Dónde está la democracia en este lugar? Nadie puede decir lo que piensa. Yo pienso eso y lo voy a decir hasta el día que me muera. Acá estamos en un proceso de venganza. ¿Venganza de quiénes? Acá hay gente que está presa hoy, que no hizo lo que dicen que dijo, que hay testigos que aparecen, que dicen, sí, hace 45 años me pegó, me hizo esto, y no es así. El presidente de Brasil, Lula da Silva, cargó duramente contra su par de Estados Unidos, Donald Trump, al asegurar que sigue actuando como un emperador y calificar de indignante para Brasil sus más recientes declaraciones en las que el mandatario estadounidense cuestionó la condena del ex diputado Eduardo Bolsonaro por influir en las decisiones de Washington sobre su país. El presidente brasileño Lula da Silva salió al cruce de las afirmaciones de su homólogo estadounidense Donald Trump, quien dijo que Brasil se ha convertido en un país peligroso y desagradable en términos políticos, al aludir a la condena que recibiera el exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, a quien confundió con su hermano Flavio. Lula desmintió asimismo que le hubiera solicitado a Trump una reunión bilateral en el marco de la cumbre del G7, celebrada esta semana en Evian, Francia, porque sostuvo que ambos países están en negociaciones y calificó de indignante para Brasil sus afirmaciones, al tiempo que lo acusó de seguir actuando como un emperador. En ese contexto, Lula sostuvo que le entregó a Trump un documento sobre crimen organizado destinado a demostrar que su administración está preparada para enfrentarlo, al tiempo que le señaló el papel que juega Estados Unidos en la exportación de armas que acaban en manos de grupos criminales, así como en el lavado de dinero de esas entidades, luego que Washington
Washington incluyera al Primeiro Comando da Capital y al Comando Vermelho dentro del rango de organizaciones narcoterroristas. Lula da Silva dijo que si la administración Trump quiere combatir el crimen organizado, Brasil está muy dispuesto e incluso que son ellos quienes exportan armas de contrabando a su país y que todas las armas que la Policía Federal incauta provienen de Miami, mientras que el estado de Delaware en Estados Unidos lava dinero para criminales brasileños, según dijo. Las autoridades de la enseñanza señalaron que las becas Butiá, que están dirigidas a estudiantes de educación media pública de población vulnerable, van a llegar a la meta de 22.000 estudiantes este año y además hay expectativas de que se alcance el objetivo de los 70.000 becas para el 2030. Hoy, por suerte, podemos adelantar que se cumplió con las metas 2026. Estábamos previendo alcanzar a 21.000 beneficiarios, niñas y adolescentes, que puedan ser beneficiarios de la beca Butiá, y ahora esto se logró en 20.000, casi 21.000, ahora en junio. Por lo tanto, esto está inscrito dentro de las acciones para ayudar a que haya más presencia en las aulas, que mejore la asistencia y la permanencia de los estudiantes en los centros de estudio. Es una reformulación donde trabajó mucha gente de becas que lograron varias mejoras en montos, mejoras en progresividad de los montos, mejoras en los tiempos en que se pagaron 2 meses antes las primeras becas, con fechas de pago de las 9 cuotas, lo que da también certeza a los chiquilines y a las familias de cuándo es que se va a recibir ese dinero, y además con esto de una acción más de la protección de las infancias y las adolescencias para garantizar el derecho a la educación. Uruguay tiene antecedentes de investigaciones donde un chiquilín que recibe la beca, comparando con un chiquilín de la misma situación que no recibe la beca, asiste más, avanza más en materia de trayectoria educativa, promueve más, y lo que hicimos fue traer nuevas evidencias que permitieran mejorar. Digamos, no es lo mismo tener 3 pagos a lo largo del año que 9 pagos. Nosotros tomamos lo que dejó la administración anterior, que eran 14.000 becas Butiá, trabajamos en la reformulación, se siguen llamando Butiá. Creemos que esto es lo que da cuenta, digamos, de continuidad y mejorar aquello que está para mejorar. El sector Vamos Uruguay del Partido Colorado definió impulsar un ámbito formal de coordinación dentro de la coalición republicana para la Junta Departamental de Montevideo, y para esto van a convocar al Partido Nacional y a Cabildo Abierto en respuesta a la postura del edil Federico Paganini de Unir para Crecer, quien acompañó la votación del fideicomiso para la administración comunal de Mario Vergara. Hemos votado muchas cosas juntos, otras no hubo ningún problema. Los líos que tienen otros partidos por otras votaciones son de ellos y no son nuestros. Yo creo que todas las reuniones de gente con gente son parte de su libertad. Y después veremos, el partido tiene sus órganos, el Parlamento tiene sus órganos, y nos pondremos de acuerdo, como siempre hemos hecho a fin de cuentas, porque en todas las importantes nos hemos puesto de acuerdo. Así que desde ya, yo despejo categóricamente cualquier tipo de duda a ese respecto. Yo no tengo ningún problema con que cualquiera se junte con cualquiera si es para sumar. Y después veremos en qué parte del barco vamos todos juntos, como hemos hecho entre nosotros e incluso con los socios de la coalición. Ustedes habrán visto que la coalición republicana está mucho más firme cuando arrancó este año, empieza a tener coordinaciones políticas en cada uno de los temas, tiene mucha más cantidad de acuerdos y está coordinando mucho mejor sus disensos, que obviamente los va a tener siempre porque somos humanos distintos, y aparte, con franqueza, y esto corre por mi cuenta, creo que la caída estrepitosa del gobierno reclama nuestra unidad para dar una alternativa de esperanza que ya no representa el Frente Amplio. No discrepamos en ponerle un 1% más impuestos a los que más tienen. No discrepamos dentro del partido en tener que reformar los impuestos vigentes y poner más impuestos. No discrepamos adentro del partido en que si hay que preavisar en los despidos. No discrepamos en el partido si el contrato de Cardama está de esta forma o de otra forma. Yo sé que esos son temas menores y que nosotros tengamos algún tipo de diferencia muy grande, como fuera otra vez si había que interpelar en el Senado o en diputados, o si tenemos que coordinar en Montevideo, ¿no? Eso sí, eso es el futuro del país y esas son cosas muy importantes. Lo otro, que tienen otros partidos discrepancias muy grandes, eso son cosas menores.
El senador del Partido Nacional y ex ministro de Transporte, José Luis Falero, sostuvo que no cree que el proyecto de reforma del transporte metropolitano de la actual administración resuelva los problemas de movilidad. La actual administración, en lo personal creo que no es un tema que nos asegure que esto vaya a solucionar la movilidad, sinceramente, porque entiendo de que la estrechez que tienen nuestras avenidas y nuestras calles no la estamos solucionando con que un ómnibus vaya en forma autónoma, individual y otro o articulado. Yo creo que ahí vamos a seguir teniendo problemas, el tiempo lo dirá, quizás en la profundización que está haciendo el Ministerio ahora en cuanto a la elaboración de proyectos más en detalle pueda corregirse, o sea que sería para mí importante recibir toda la información para darte un panorama más claro. En primera instancia lo que sí te digo es que me parece una pena no instrumentar un sistema multimodal, ¿verdad? ¿Te parece positivo que se haya descartado el túnel sobre la avenida 18 de Julio en el marco de este proyecto? Sin duda que sí, eso estábamos absolutamente convencidos, que parecía una locura la inversión en tan pocos kilómetros y la afectación que iba a tener en la población y que tampoco íbamos a adelantar tanto el tiempo por un túnel. No, eso lo vimos como muy descabellado de primer momento. Saludo a la Intendencia de Montevideo que se puso firme en eso y creo que fue una buena medida el que se haya dejado de lado. El Poder Ejecutivo solicitó al Parlamento la incorporación al ordenamiento jurídico nacional de un protocolo adicional del Mercosur llamado Protección al Consumidor Hipervulnerable, que ordena a los Estados parte adoptar medidas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de estos colectivos. El proyecto de ley que lleva la firma del presidente Yamandu Orsi y los ministros Gabriel Odone y Mario Lubetkin destaca el potencial impacto en las relaciones de consumo que puedan surgir a partir de hacer operativa esta resolución del Mercosur, fundamentalmente en procedimientos judiciales y administrativos de educación e información. En la resolución se reconoce la diversidad de consumidores y sus diferentes circunstancias vitales, sectoriales o temporales que potencialmente les colocan en situaciones de fuerte asimetría y especial vulnerabilidad para el ejercicio de sus derechos en las relaciones de consumo. El concepto de hipervulnerabilidad no es una condición absoluta y requiere el análisis de cada caso en concreto. Abarca situaciones que no solamente están ligadas a aspectos estructurales, sino también coyunturales. A modo de ejemplo, el texto indica que podría referir a personas que por estar alejadas de centros poblados y tener bajos niveles educativos, tengan dificultades para la toma de decisiones informadas y por ende estén más expuestas a relaciones de consumo abusivas. Otro ejemplo de situaciones de hipervulnerabilidad es el de las personas con baja visión y el uso electrónico de medios de pago en comercios, ya que por las características de algunas terminales de venta no pueden verificar ni el monto ni las cuotas digitadas por el vendedor y en algunos casos deben compartir su contraseña cuando involucra pantallas digitales. El propósito último de la inclusión de esta categoría es facilitar a los proveedores a realizar un trato diferenciado en el suministro de bienes y asimismo el diseño de políticas públicas que favorezcan prácticas sostenibles a nivel social y económico, promoviendo en primer término la educación y el fortalecimiento de los grupos de consumidores que puedan encontrarse en situación de hipervulnerabilidad. Conocemos ahora la cotización de las monedas en la apertura del mercado de cambio local. El dólar cotiza a la baja, a la compra 38,95 y a la venta 41,15. El peso argentino está estable, igual 0,02 a la compra, 0,20 a la venta. Bajó el real que se ubica a 6,90 a la compra y a 8,60 a la venta. También bajó el euro, 43,64 a la compra, 48,58 a la venta y la unidad indexada 6,5628. Nos vamos, volvemos en la edición central a las 18:55 horas. Que pasen ustedes muy bien.